Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura en relación con lo último en COVID-19. Iniciamos con los números de casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno ha reportado ahora 945 casos con 9 muertes y 319 recuperaciones. El condado de Merced tiene 173 casos con 3 muertes y 99 recuperaciones. El condado de Madera cuenta con 67 casos, 2 muertes y 40 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 15 casos confirmados, 0 muertes y 12 recuperaciones. El condado de Tulare ha reportado más de 1,000 casos con 1,241 casos, 52 muertes y 172 recuperaciones. Y el condado de Kings cuenta con 319 casos, 1 muerte y 63 recuperaciones. Y al parecer muy pronto restaurantes en California tendrán la oportunidad de reabrir sus puertas. Esta tarde el gobernador Gavin Newsom anunció que negocios de comida en ciertos condados que cumplan con los requisitos en número de pruebas y que tengan éxito al momento de disminuir los casos de COVID-19 podrán abrir muy pronto, pero tendrán que seguir las pautas asignadas por el estado. Los condados tendrán que pasar una evaluación de riesgo y tendrán que desarrollar un plan de protección para prevenir la propagación del virus. Newsom también reveló que muy pronto centros comerciales tendrán la oportunidad de reabrir. So offices and malls for pickup, in addition to other services like car washes, pet grooming, making some clarifications, though there's been some of this happening already on dog walking. All of these areas also are being modified statewide. El estado planea que restaurantes y otros negocios abran en las próximas semanas. Y funcionarios de salud del condado de Fresno planean el hablar con líderes estatales el día de hoy sobre la reapertura de la economía en el condado. El plan del condado será diferente de lo que el gobernador Gavin Newsom había planeado. Docenas de diferentes condados han enviado cartas al gobernador pidiendo que les permita el crear un plan para reabrir muy más pronto. Even if we don't make all of those metrics that the governor laid out late last week, that we would still feel comfortable moving forward as long as we were able to get some assurances from our community stakeholders that we could do so safely. El condado de Fresno informó que les gustaría trabajar junto con el estado para ver cómo el área puede tomar otro rumbo de reapertura. Y la Mesa de Supervisores del Condado de Fresno, junto con la Corporación de Desarrollo Económico del Condado, han comenzado un nuevo programa de ayuda económica disponible para pequeños negocios afectados por la pandemia del coronavirus. El programa es llamado Help Underserved Business Program. La subvención de $5 millones está siendo financiada por el programa federal CARES. Negociantes tendrán que comprobar que estaban abiertos 2 años antes de que el cierre sucediera y llenar una solicitud por línea. Los negocios serán elegidos usando un sistema al azar. Por otro lado, el Hospital Infantil Valley Children's en Madera le estará dando la bienvenida a pacientes que necesitan una cirugía. Después de 2 meses, representantes del hospital dicen que comenzarán el permitir algunas cirugías, al igual que visitas. Valley Children's dice que estarán practicando la distancia social y personas necesitarán que usar mascarillas todo el tiempo dentro de la instalación. Personas tendrán que pasar por una prueba para identificar a pacientes o visitantes con síntomas de problemas respiratorios. Y el Hospital Cowell Delta en Visalia se prepara para un posible incremento de pacientes contagiados con el coronavirus. El centro abrió una área con 24 camillas que servirá como una unidad de cuidados intensivos intermediario. También servirá como una área para que pacientes se recuperen de una cirugía. El hospital espera el poder continuar sus servicios regulares este mes. Ahora nos vamos con nuestro experto en temperaturas, AJ Fox. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola, vientos es un problema esta noche en el Valle Central. Ahora vientos en el norte del Valle, 10 millas por hora en Merced, 14 millas por hora en Los Banos y vientos más fuertes van a estar moviendo hacia el resto del valle esta noche. Temperaturas son frescas en el Valle Central, 77 en Fresno, 78 en Visalia, 76 en Madera, 74 en Merced y el satélite y radar muestra
Algunas nubes, pero no lluvias en el Valle Central, un poco en algunas en las montañas. Y Futurecast dice menos nubes en el Valle Central y un poco más cálido. Temperaturas 79 en Visalia y Hanford, 79 en Madera, 80 grados exactamente en Lemoore, 78 grados en Merced, 77 en Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, mayormente soleado, el miércoles y más cálido, 77 grados. Las temperaturas van a estar más cálidas cada día hasta el sábado. Después, el sábado, algunas nubes regresan. Vamos a tener una buena posibilidad de lluvias aisladas el próximo lunes y temperaturas en los 70 de nuevo. Desiree, regreso contigo. Y llegaron las nubes. Gracias, AJ. Y con las temperaturas aumentando en el valle, ¿cómo es que personas se tienen que preparar para usar mascarillas durante el calor? De acuerdo a dermatólogos, la máscara incorrecta podría causar problemas para su piel, en especial con el número de diferentes máscaras que existen en el mercado. Es por eso que recomiendan las mascarillas hechas de algodón. When the temperature goes up, whether it's hot and humid or hot and dry, the capillaries dilate, the skin gets more red, more flush, the pores enlarge in size, the skin gets oilier, greasier, it retains scale, and the mask makes that worse. Aparte de usar una máscara de algodón, doctores recomiendan el higiene diariamente, al igual que usar protector solar. Por su parte, los parques y áreas de campamentos del condado de Fresno ahora están abiertos tras estar cerrados por más de un mes debido a COVID-19. Pero visitantes notarán unos cambios. Las instalaciones solamente permitirán 50% de visitantes, lo que quiere decir que empleados contarán el número de vehículos que entren al sitio. Áreas de patio, de recreo y picnic seguirán cerradas y solamente se permitirán reuniones de 10 personas o menos. Líderes comunitarios informaron que personas pueden ser multadas si no siguen las órdenes. Y posiblemente muy pronto el favorito pasatiempo de muchos estará de regreso. Propietarios de la Liga Mayor de Béisbol han presentado una propuesta para tener una temporada más corta. El plan incluye 82 partidos en julio. El plan también mencionó el mantener 6 divisiones en 2 ligas separadas. Representantes informaron que se esperan hacer cambios debido al desarrollo de la pandemia. Y para cerrar el día, las avionetas 144th Fighter Wings estarán honrando a todos los trabajadores de salud del estado este miércoles. 4 aviones de la Fuerza Aérea volarán de su base en Fresno a las 10 de la mañana y pasarán por instalaciones médicas en el valle y alrededor del estado. Así que no se la pierdan a las 10 de la mañana. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.